Pues son las 8 de la tarde, seguimos adelante desde aquí, desde Localia Castellón, estamos en plató abierto. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 47 de la Constitución Española de 1978. Carlos Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué sientes cuando escuchas este artículo de la Constitución Española? Pues que últimamente no se está cumpliendo en casi nada, vamos, lo de preservar lo de la vivienda digna cada vez se reduce muchísimo más la vivienda, el espacio de la vivienda, y se encarece muchísimo más, con lo cual el acceso a la vivienda está siendo prácticamente imposible por los jóvenes españoles. Está siendo totalmente imposible, y por eso, y con esa finalidad o con ese objetivo, yo imagino que se pone en marcha al final, ya aquí en Castellón también, la plataforma por una vivienda digna. ¿Se llama así la plataforma? Sí. ¿Exactamente en qué consiste esta plataforma? Esta plataforma depende directamente desde Madrid. Nos hemos unido a ella a través de tipo federativo. En la Comunidad Valenciana la dirige David Incertis, y nos informamos de esta plataforma por los medios de comunicación que estaban sacando información de los abusos urbanísticos en toda España, y a través de eso fuimos a una asamblea a Valencia. En esta asamblea en Valencia nos informaron de cómo funcionaba, que la plataforma es totalmente apartidista, no quieren que formen parte afiliaciones políticas de sus miembros, pueden tener ideologías, pero no formar parte de ningún partido político. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo? Que, no sé si hacer mucho ruido, que bajen los precios de la vivienda, que efectivamente se cumpla la Constitución. ¿Exactamente cuál es el objetivo? Si se cumpliera la Constitución a rajatabla, nos daríamos con un canto en los dientes. Pero hacer de momento presión mediática a través de los medios de comunicación, como se está viendo últimamente, se han conseguido varias cosas, como en Cataluña poner el alquiler de pisos vacíos, en el País Vasco quitar VPOs a la gente que no los estaba utilizando, y poner sanciones a gente que estaba alquilando VPOs. Pero sobre todo intentar acabar también con la especulación, aunque tal como está el mercado, porque realmente el mercado inmobiliario es uno de los grandes negocios y uno de los pilares básicos de la economía de nuestro país. Bajar los precios difícilmente se va a poder conseguir, va a ser algo, no sé si es una utopía a muy a largo plazo, pero el acceso a la vivienda, ¿cómo pensáis que se puede mejorar? Por ejemplo, con iniciativas como se ha puesto en marcha ahora en Cataluña, el de obligar, si un piso está vacío durante 2 años, obligar a esos propietarios a sacar los pisos. Eso sería una buena medida, al menos para que hubiera mayor oferta, ¿no? Sí, de sí. Pisos alquiler. Sí, sí. En la web de la plataforma, en www.viviendadigna.org, ahí está puesto que la mejor medida para moderar los precios de la vivienda es construir más VPO. Ese es el principal. Luego, no seguir comprando pisos a esos precios. Si nos quedáramos todo el mundo que queremos acceder a una vivienda durante un año sin comprar pisos, seguramente bajarían, y bastante. En Estados Unidos ha bajado un 18% este último año, los pisos. Y sobre todo en la zona de California ha bajado. Que la gente se ha endeudado con pisos de 50 millones, no ha podido pagar la hipoteca y todos los han puesto a la venta. Porque pensaban lo mismo que aquí en España. O sea, tengo un piso, siempre tendré un bien y luego siempre lo podré vender. Pero ¿qué pasa? Cuando todos están igual, al final el precio de la vivienda termina bajando. O sea, que tú piensas que sí que puede darse el caso también aquí en España, esa desaceleración, caída brusca, incluso del mercado inmobiliario. ¿Tú crees que eso es una realidad que puede suceder de aquí a nada? Sí, todo está en nosotros, no seguir siguiendo la evolución que está llevando, o sea, dejar de comprar.
De aquí a un año, en León está bajando un 10% la vivienda nueva. Bajando, sí, no sí. Subiendo, o subiendo menos, no. No. Bajando. Un 10% ponía en los medios de comunicación, ahora mismo no me acuerdo. Mientras que la vivienda de segunda mano seguía incrementándose el precio. En ciertos sitios de Madrid también está bajando un 5% en algunas poblaciones de Madrid. O sea, suponemos que ahora está en la zona álgida de la burbuja, vamos. Y aquí en Castellón está claro que los niveles de construcción de VPOs prácticamente no llega al 1%, ha descendido muchísimo a lo largo de los últimos años y por lo tanto el mercado está totalmente libre, ¿no?, hacia los promotores, ¿no? Sí, los datos del Observatorio de la Juventud de abril del 2005 hasta abril del 2006 se construyeron en la provincia de Castellón unas 16.300 viviendas más o menos, de las cuales solamente 240 fueron VPO. 240 por ahí, 222, un número así. Total llega a ser un 1,6% de las viviendas VPO. Lógicamente, con este número de VPOs no podemos acceder. Y lo que sí que reivindicamos es que el de